Segundo parcial de Sociología, Educación, Pobreza y Seguridad en el Uruguay. Educación y pobreza. Según Michael Foucault, quien se encargó de estudiar las instituciones sociales, entre ellas la escuela, considerada un medio que posee un determinado poder dentro del ámbito político, según el autor, a través de estas instituciones educativas es que se logra el poder controlar el saber y las creencias sociales, buscando valores que puedan asegurar y afirmar ese control, considerando la educación como un poder de controlar y disciplinar a la población con el objetivo de crear una ciudadanía obediente y estructurada bajo las condiciones del Estado. Dentro del texto se abordan algunos aspectos conceptuales. Uno de ellos, el que más podemos centrar en nuestro tema, es la problematización de la pobreza. El desarrollo del sistema educativo en Uruguay se puede ver como un proceso el cual se establece en una sociedad disciplinada, la cual se conforma en nuestro país en el último tercio del siglo XIX, dándole a la educación un lugar dentro de los derechos de los seres humanos. Foucault genera un proceso al cual se da el nombre de normación, donde él mismo es quien nos provee las herramientas de análisis para poder abordar cómo se va a conformar el sistema educativo centralizado y estatal en Uruguay. Dentro de nuestro país existe la lógica social del estado de bienestar, la cual en este caso va a centrar su preocupación en el abordaje de la pobreza, ya que el mismo es una problemática intrínseca perteneciente al estado de bienestar y a las tecnologías que el mismo diseña. Las mismas ocupan un lugar fundamental dentro del desarrollo educativo, ya que este es un aspecto fundamental para poder superar la pobreza. El cómo se aborda esta pobreza comienza a tener una interacción en la lógica propia del educativo, el cómo se distribuyen esos conocimientos también. Desde el punto de vista que se genera entre la relación de la educación y la pobreza, no es algo novedoso. Notamos que pertenece a la reflexión que se genera en la pedagogía moderna. La lógica del estado de bienestar genera una inflexión con relación a la capacidad que se tiene al distribuir los conocimientos de los sistemas educativos, lo que significa que mientras más personas concurran a instituciones educativas, pero a su vez se van a generar más dudas y cuestionamientos sobre las capacidades y posibilidades de ser educados. A mitad del siglo XX se va a generar una relación entre la educación y la pobreza que se va a basar en centrar la atención en las acciones y las decisiones que se van a tener en cuenta para poder ayudar y disminuir las carencias sociales que tienen las personas, buscando diseñar tecnologías de gobierno que sean específicas y únicas para las poblaciones que viven en situaciones de pobreza. Así se veía la pobreza en la época. En definitiva, partimos de la base de que el educativo, construido discursivamente como un derecho en los momentos de expansión de la escolarización de masas de los siglos XIX y XX, ha tenido que ser resignificativo en las últimas décadas del siglo XX, como un espacio comprendido dentro del conjunto de las políticas sociales, cuando se refiere a sujetos que viven en situaciones de pobreza, a los que nominará progresivamente como excluidos. Esta construcción no se produce de forma repentina ni ahistórica, sino que es producto del desarrollo de diversos procesos históricos sociales sobredeterminados, desde perspectivas de lo social que articulan de una forma específica las relaciones entre la educación y la pobreza. Dentro de las perspectivas sobre la pobreza y la sociedad dentro de la segunda mitad del siglo XX, se puede ver la construcción de la pobreza del desarrollismo. Dentro del caso de Latinoamérica, se construye la conceptualización de la cultura de la pobreza como un obstáculo para el desarrollo de los seres humanos. Como afirma Rodrigo Arocena, posteriormente a la posguerra, se conformaron las teorías sobre el desarrollo que se estructuraron basadas en tres nociones principales. Desde esa perspectiva, se puede entender la pobreza como un problema o una dificultad para poder iniciar el ciclo del desarrollo de las personas. La educación y el gobierno de la pobreza. En lo que tiene que ver específicamente con el plano educativo, en los años 90 se presenta un panorama en el cual la capacidad explicativa de la noción de segmentación propia de la sociología de la educación tiende a ser superada por un proceso en el cual se desdibuja profundamente la posibilidad de hacer referencia a un sistema educativo único, aunque segmentado. De hecho, lo que constituye podría identificarse como segmentos sin contextos de los que históricamente constituyó un sistema integrado.
Desarrollar esta investigación educativa nos va a permitir afirmar que uno de esos fragmentos, el cual está dirigido a las personas que se encuentran en situaciones de pobreza, demuestra en su interior el tener prácticas de corte asistencial y compensatorio. Dentro de las relaciones que se generan entre la educación y la pobreza, se encuentran inscriptas dentro del discurso que articula el sistema educativo centralizado y estatal del Uruguay, abarcando desde el último tercio del siglo XIX hasta las tres primeras décadas del siglo XX. Se considera un periodo de gran importancia para poder comprender cómo se consolida el discurso pedagógico moderno dentro del país. A su vez, busca incorporar una mirada nueva acerca del periodo fundacional dentro del sistema educativo, vinculando al mismo basado en nuestra intención de mostrar lo educativo desde una perspectiva que dé cuenta del carácter histórico y social que presenta. Entendemos que la particularidad de las elaboraciones discursivas que vinculan la educación y la pobreza en la década de los 90 no puede ser apreciada si no lo es desde una mirada que sea capaz de dar cuenta de algunas tradiciones de la escuela uruguaya. Desde nuestra perspectiva, la dimensión histórica nos permite tomar distancia de posicionamientos que tienden a idealizar el pasado, pretendiendo que la irrupción del neoliberalismo, el cual vino a interrumpir y destruir una tradición democrática y popular de la educación nacional. El educacionismo bareliano, basado en lo que significó el proceso de difundir una serie de conocimientos, valores y actitudes que tienen en común el conjunto de los seres humanos, conforma el llamado sistema educativo moderno uruguayo, o también conocido por ser la Reforma Vareliana, en honor a su creador e impulsor, José Pedro Varela. El mismo se encarga de elevar un proyecto de ley de educación común a las autoridades de la época en el año 1875, el cual, a pesar de ser aprobado, difería en varios puntos. En cuanto a los pensamientos pedagógicos que tuvo Varela, los podemos encontrar en sus dos libros, La legislación escolar y La educación del pueblo. Dentro del primero, escrito en el año 1876, el pedagogo realiza una evaluación sobre la situación desde los ámbitos políticos y económicos, denominado un atraso social, demostrando carencias y preocupaciones en ambos sectores. Se constituye así una equivalencia entre la ignorancia e inmoralidad en la cual es una causa de la otra, siendo necesaria una intervención externa para hacer posible superar la situación. En este sentido, no es posible desarrollar de una manera notable la fuerza productora de un pueblo cualquiera, sin desarrollar su inteligencia por la educación, dándole a la vez los medios de gobernarse a sí mismo y gobernando sus pasiones. Por esta y otras razones, logramos afirmar que el estar en crisis económicas y políticas lleva a generar una conexión o un vínculo con la ignorancia y la falta de educación por parte del pueblo, por lo que esta ignorancia causa que se lleven adelante gobiernos insuficientes, viviendo en sociedades pobres donde no se logra el desarrollo de las capacidades de trabajo que realmente tienen las personas. Según José Pedro Varela, será necesario contar con el apoyo de varias generaciones para poder sacar esto adelante, porque ese esfuerzo no puede darse únicamente por la educación y el saber, sino que es necesario abarcar las otras esferas de la vida social. Es por esto que proclama, ni los pueblos ni los gobiernos podrán realizar nunca reformas que tengan alguna importancia sin el auxilio de un buen sistema de instrucción pública. En síntesis, un elemento fundamental, aunque no exclusivo, de superación de la situación de crisis y el logro del progreso lo constituye el despliegue de la educación para todos los integrantes de una sociedad. Ello permitiría superar la crisis económica, aumentando la capacidad productora del país por la difusión de la instrucción a todos los habitantes, y aumentando por el mejoramiento de la educación el dominio de la inteligencia sobre las pasiones y también la crisis política, ya que para destruir la ignorancia de las campañas y el extravío de las clases ilustradas, el medio más eficaz, aunque no el único, será la escuela pública, la escuela común, al alcance de todos y a la que todos concurran. La educación es definida y considerada como acto social. Para esto es necesario comprender las circunstancias en las que vive el niño de bajos recursos, para lograr comprender sus resultados educativos. En Uruguay, en la década de los 90, se desarrollaron investigaciones acerca de la educación, en las que se obtuvieron como resultado la relación entre la pobreza y los logros educativos. Durante la década de los 90 en Uruguay se realizaron determinadas investigaciones acerca de la educación. Con los datos recopilados se construye una matriz discursiva, la cual contiene a la educación como uno de los espacios fundamentales de lucha contra la pobreza y su estrecha relación con el conjunto de las políticas sociales que diseña el Estado uruguayo. CEPAL crea una serie de criterios que se deben de seguir para poder definir a los sujetos de la educación. Bourdieu, a los niños que provienen de niveles socioculturales altos y se obtienen con buenos resultados educativos,
se los denominará herederos, dando cuenta del capital cultural y simbólico que reciben de su generación precedente y que consiguen validar en términos escolares. La categoría opuesta a la recién presentada será la que nombrará a aquellos otros estudiantes que poseen ese mismo nivel sociocultural pero logran bajos resultados educativos. A ellos se les nombrará perdedores. Por otra parte, los niños que presentan bajos niveles sociales y culturales y logran bajos resultados educativos se los nombrará previsibles, mientras que aquellos otros que compartiendo ese mismo nivel sociocultural obtienen buenos resultados educativos reciben el nombre de mutantes. Entender que es previsible que los niños que provienen de contextos de pobreza logren bajos resultados académicos y definir como mutantes a quienes estando en esa situación son capaces de lograr buenos resultados da cuenta de un posicionamiento que otorga primacia a la consideración de una serie de variables de índole social por sobre aquellas que podrían caracterizarse a partir de considerar los efectos de una intervención educativa. El fracaso educativo o la baja calificación se comienza a entender como resultado de la situación de vivencia y las carencias que presentan los niños. En situaciones similares se debe de crear una instancia de superación de las desigualdades constatadas en donde los niños tomen conciencia de las circunstancias en las que viven pero que pueden lograr superar esa situación. En este marco es que hay una categoría como la de mutante que cobra sentido. A partir de los 90, las pruebas estándar comienzan a ser utilizadas en el Uruguay para luego ser aplicadas en el resto del mundo. Estas pruebas se centran en el campo de la lengua y matemática, y los resultados de las mismas se encuentran interrelacionados con el nivel sociocultural que tienen los alumnos. Esto provoca que los lugares de bajos recursos son los que tienen más frecuencia de bajas calificaciones. Como hemos visto, categorías como la del niño previsible, carente o mutante se ubican en la base de la producción de un discurso educativo que, renunciando al carácter universal de la categoría educando, produce la fragmentación del sujeto de la educación. He ahí el centro de un problema conceptual al que se ha visto arrastrado un discurso sobre la educación carente de base pedagógica.